Qué gusto que estás nuevamente con nosotros en ¿Por qué México sí? Fíjate que nuestro invitado de esta noche tuvo que viajar a Chile, entonces hoy es el martes en la noche, estamos grabando, pero terminando el programa él se va a conectar a través de su teléfono en Chile, yo desde mi casa aquí, para poder contestar a tus preguntas y respuestas. Ahora, voy a platicarte un poquito de nuestro invitado. Se llama Daniel Acosta Fregoso. Es fundador del grupo Elige México, fundador del grupo Marcavidas, cofundador de Tigon Soft y coach transformacional. El coach transformacional parece que más joven del mundo. Nuestro amigo de esta noche tiene 23 años con todo lo que ha hecho. Daniel, bienvenido. Mac, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. No, hombre, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me da muchísimo gusto el poder estar con todos ustedes y pues poder servir para lo que pueda llegar a servir. A ver, siempre empiezo el programa preguntando por qué México sí. Y tú me fuiste a buscar, ¿sí? Porque parece que esa frase te gustó. ¿Por qué México sí? ¿Por qué México sí? Yo creo que me encantaría comenzar diciendo, pues como que ¿por qué México no? Eso. México sí porque, mira, soy un fiel convencido dentro de las conferencias que hago o lo que sea, siempre comparto que estoy harto de todo el discurso que tenemos desde hace mucho tiempo, desde que yo soy chiquito. Sí. Siempre he escuchado como un no y el día en el que tengamos el país que nos merecemos y el México que queremos y nuestro México y es de alguna forma el no darnos cuenta de realmente el país que ya tenemos. Sí. Evidentemente somos un país que tiene muchísimo por crear y muchísimo por desarrollar, pero México es un país que está lleno de oportunidades. Sin duda. Oportunidades me refiero para todos. Para los jóvenes, oportunidades para la gente no tan joven, oportunidades en términos de clima, en términos de lugar. Somos uno de los países que yo creo que mayor productividad puede llegar a tener en el mundo. Sí. Somos el ombligo del mundo, tenemos un punto geográfico hermoso, tenemos una población extraordinaria, tenemos manufactura, tenemos playas, tenemos muchísimo conocimiento, tenemos grandes universidades, tenemos academia, tenemos tantas cosas, pero creo que desde que yo soy chico me he dado cuenta que normalmente en lo que nos estamos enfocando más allá es en decir todas las cosas por las cuales no funciona en este país. ¿Sí? O en otras palabras, me gusta referirme como que siempre hemos sido víctimas de alguien o de algo más y que si no funcionamos es por alguien más. Entonces, y no es así, ¿verdad? Yo creo que no es así. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Lo primero que requerimos para que México sea o se siga mostrando como el país que somos es que los ciudadanos seamos los que nos hagamos cargo de nuestro país. ¿Por qué? Porque siempre, si los españoles no nos hubieran conquistado y luego hay que echarle la culpa a Benito Juárez y luego hay que, o sea, desde ahí, luego, bueno, desde que yo nací era un presidente y si no era presidente la guerra de Calderón y si no era la guerra de Calderón, Peña Nieto y cuántos más Peña y el gobierno y ahora está de moda el muro y ahora está de moda Trump y entonces siempre es culpa de alguien más. ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Escuchan? Siempre culpa de alguien más. Pues no, estamos aquí para asumir nuestra grandeza, para no culpar a otro, para hacer lo que está dentro de nuestras manos. Así es. Y entonces, ¿qué te motiva? A mí me motiva el hecho de ser mexicano. Yo sé que a lo mejor suena retórico referente a lo que te acabo de decir, pero siempre lo he dicho. Yo tuve la oportunidad de hacer una charla en TED. Bueno, una de las charlas que he hecho en TED, yo arranco diciendo que todo comienza con una motivación y que mi motivación es México. Amo, venero y honro el hecho de ser mexicano. Te entiendo. Yo nací en México, pero a los 18 años tuve que escoger nacionalidad, entre ser gringo y ser mexicano. Y escogí ser mexicano, ¿sí? Y luego digo, pues yo soy mexicano de los buenos, porque escogí ser mexicano. Y tú también eres mexicano de los buenos, porque
quieres a México, porque el ser mexicano te llena de orgullo y porque tienes esa motivación para sacar el país adelante. Cuando te veo, digo, a ver, ¿qué tiene Daniel que no tienen otros jóvenes con los cuales me encuentro? Y lo que encuentro en Daniel es que él tiene una motivación y tiene una visión. Y la visión de la vida, ese sentido de trascendencia, de servir más que de servirse, es algo que yo lo encuentro en gente mayor, pero aquí, un joven de 23 años que tiene estos principios, eso te motiva, ¿verdad? Estás comprometidísimo con hacer el bien. Platícanos un poco de eso. Sí, más allá de hacer el bien, yo creo que parte de mis principales compromisos es poder inspirar a la gente que se den cuenta de que todo puede llegar a ser posible. ¿Y a qué me refiero con que todo puede llegar a ser posible? Yo creo que toda la gente tiene un siguiente estándar y toda la gente busca sentirse exitoso. Sí. Y no me quiero referir como a éxito basado en un negocio, en una empresa o en dinero. Cada quien tiene la definición de lo que representa éxito. Mucho del mercado que he creado, y mercado me refiero a mucha la gente en la que me sigue, son emprendedores por la carrera que llevo como emprendedor. Sí. Pero yo, esto me lo refiero no solamente a los emprendedores, me lo refiero a todos, porque todos tenemos un nivel de éxito y un siguiente nivel. Y a mí lo que me gusta es pararme y demostrar de una manera congruente lo que puede llegar a ser posible y demostrar que cualquier sueño puede llegar a ser posible. Yo sé que a lo mejor es una utopía el decir que todo siempre se puede, pero si nos ponemos... Pero se vale soñar, y si no tenemos una visión más grande, entonces, si no buscamos llegar a las estrellas, pues nos vamos a quedar en el lodo. Es que sí se vale soñar. Claro. Pero no solamente se vale soñar, sino trabajar para que ese sueño se vuelva realidad. Claro, las ideas millonarias se venden a peso el kilo. Así es. Todo mundo tiene una idea millonaria. Eso, o sea, todo mundo cree que sabe. Yo de hecho recibo muchos correos de gente que me comparte sus ideas y a veces recibo correos que me dicen, te quiero compartir mi idea, pero necesito que firmemos un acuerdo de confidencialidad. Y en ese momento elimino el correo y si me vuelve a buscar le digo, por favor no me vuelvas a buscar. Sí. Porque el chiste no está en la idea, el chiste está en la absoluta ejecución de esa idea. ¿Sí? Y es ahí en donde existe el arte de hacer el trabajo que se requiere hacer porque una idea se concrete. Todo el mundo tiene una idea romántica. ¿Qué tanto trabajo implica el haber creado pues, estas 3 empresas? En total el conglomerado es un poquito más de 3, son 6 las que conjuntan el grupo. Ok, 6. Pero, ¿cuál es el trabajo que... ¿Qué tal? Mira, por un lado es un conjunto de cosas. A mí muchas veces me preguntan el cómo hacerle. Y yo creo que no existe una fórmula. Por más que busquemos una fórmula correcta, no existe una fórmula. ¿A qué me refiero con esto? Lo puedo basar como en otros ejemplos. Yo tengo muchos amigos. Yo tuve la oportunidad digo, dentro de mi historia de vida, mi mamá siempre hizo que estuvieran en escuelas particulares. Sí. Y eran escuelas particulares que mis papás no podían fácilmente pagar. Mis papás se divorciaron, mis padres biológicos, y entonces yo no tenía el mismo nivel de ingreso económico que el resto de mis compañeros. Sí. Y eso era lo que a mí me frustraba mucho porque yo siempre, después me tardé en entender cómo mi papá fue alguien que se mató por sacarme adelante, y es algo que le admiro y le reconozco. Porque a pesar de que no tenía a lo mejor el ingreso suficiente o como para mantener absolutamente todos esos gastos, nunca me faltó nada. Y siempre se rompió el lomo para poder pagar mi escuela. Pero yo era el alumno que nunca le daban boletas de calificaciones porque mi papá no había pagado la escuela. O era el alumno que llegó a reprobar una materia porque mi papá no había pagado la escuela. O que me dejaban afuera de la escuela porque mi papá no había pagado la escuela. Y yo me acuerdo que inventaba cualquier clase de historia como para justificarlo. Pero lo que voy con que no había fórmula es porque yo tengo tantos amigos que me acuerdo que envidiaba de niño, en donde decía, mira la fórmula tan perfecta que tienen.
tienen unos papás que se ven prácticamente como hechos en Photoshop, pasan camionetas por ellos y se los llevan. Y no solamente eso, tienen una casa enorme y el papá trabaja, pero el fin de semana está y la mamá está todo el tiempo ahí, tienen nanas y la casa de verano en no sé dónde. Y salen estos chicos tan protegidos que yo creo que nosotros los padres, en cierto sentido, hemos debilitado a nuestros hijos. Somos la generación que los ha protegido tanto, que no les ha permitido rasparse la rodilla y todos merecen la medalla. Sí, sí. Y es exactamente eso. La conclusión de lo que te está diciendo es que de esos amigos que tengo, si te dijera la cantidad que hoy en día están en centros de rehabilitación o tienen una adicción a las drogas, es impresionante. Y por el otro lado también tengo mucha gente y muchos conocidos que desde chiquitos se pusieron una chinga por salir adelante y que no tenían la fórmula y que venían de familias disfuncionales, de un divorcio y otro divorcio, una casa en otra casa, de bla, 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 bla. Y que hoy en día están sacando la casta o están haciendo algo al respecto. Y lo que dices, claro, creo que tenemos tanto miedo en esta generación al dolor, y mucho me refiero al dolor emocional, que estamos haciendo en mil cantidad de cosas para taparlo. Me acuerdo el otro día que llegué a mi oficina, me llegó como el destello, y entré y les dije exactamente lo que acabas de decir. Creo que el problema que el mundo tiene el día de hoy es que los niños ya no tienen las rodillas raspadas. Y yo lo veo. Me acuerdo que cuando yo era chico, y digo, soy un millennial en su pleno apogeo, pero cuando yo era chico, si te hacían bullying en la escuela, por ejemplo, el bullying de no, hoy en día que es como que no hagan bullying, y el bullying y lo peor del mundo, y el bullying, y el bullying, y el bullying, y el bullying, y está de moda. Pero antes, si yo llegaba a mi casa a decir, Juanito me pegó, mi papá me decía, pégale tú. Y si no le pegas tú, y él te parte la madre, bueno, disculpen me da igual. Y si él te parte la madre, yo te parto a ti la madre. Y entonces era como una parte de, sí, a pesar de que te duele, defiéndete. Y hoy en día es como, ay, no, te están haciendo bullying y entonces todo el mundo entra en pánico y llevan a los niños a los psicólogos y las maestras y no sé cuánto. Y entonces los niños ya son como pequeños trofeos en vez de pararnos y saber que el dolor también tiene un gran proceso de formación. Y entonces, ¿qué mensaje le puedes dar a estos jóvenes que, pues, a los 23 años no tienen 6 empresas, no están volando esta noche a Chile para ser certificado como uno de los coaches más importantes del mundo, de los más jóvenes que hay? Tú dices, todo es posible. A ver, platícanos de eso. Mira, claro que todo es posible y todo siempre se puede, y lo vuelvo a decir, a pesar de que pueda sonar como una utopía. Si la gente está dispuesta a pagar el precio de lo que representa crear el sueño. ¿Por qué? Porque los jóvenes creemos que nos merecemos las cosas. Sí. Y ese es uno de los, creo que, principales errores que tenemos. O sea, creemos que nada más por el hecho de respirar merecemos ser felices. O por el hecho de respirar merecemos una pareja que nos ame. O por el hecho de respirar merecemos tener dinero. O que la gente nos quiera. Cuando hay muchísima chamba que hay detrás de eso. Así es una soberbia inaceptable eso. Por supuesto, yo mira, si te platico un poco dentro de mi trayectoria como emprendedora, sé que a lo mejor por la manera en la que me expreso, pues porque sí, chingue su madre, nací güerito, la gente cree que soy un junior, mi rey. Sí. Y sí, y de verdad, o sea, veo mucho en los comentarios de entrevistas que me hacen o en mis chats, sí, claro, si yo también tuviera un papá millonario, hubiera... Y mi historia de vida no es así. Mis papás vengo de una familia clase media altamente trabajadora. Así y eso es algo que yo le admiro mucho a mis papás. Sí, me habías comentado, tu primera empresa la abriste con un préstamo de 5,000 pesos que le hizo su mamá, con no fácilmente, ¿verdad? No, y no se los he pagado. Entonces, no, pero sí, a lo que voy con esto es que... Seguramente se los has pagado 1000 veces. De otras formas, sí, pero me refiero a eso porque me acuerdo que sí le pedí que me los prestara. Pues entonces, esos 5,000 pesos, hoy te comprometes que se los vas a pagar con intereses. No.
No, y si ve esto, no, estoy seguro que ya ahorita voy a estar recibiendo el mensaje mañana de, oye, ¿qué onda con el dinero? No, pero yo empecé a trabajar a los 13 años. Y empecé a trabajar porque quería un iPod. ¿Ok? Y mi papá no me lo quiso comprar. Y quería un iPod porque todos en la escuela tenían un iPod y yo no. Y pues era algo que mis papás no tenían el poder adquisitivo a lo mejor en ese momento como para comprarlo. Okay. Entonces... Pues ya llevas 10 años de carrera. Sí, 10 años de carrera, exactamente. De hecho, el primer trabajo que tuve, hay alguien que admiro mucho, que era el mejor amigo de mi papá, que le digo mi tío Ramón, que en paz descanse. Él fue la primera persona que me dio trabajo. Y si hay gente que me pregunta, ¿por qué lo querías tanto? Sí. Es porque es de los primeros que realmente vio muchísimo potencial en mí. Vio un carbón que podía pulir a ser un diamante. Y eso es algo que él siempre, toda la vida se lo voy a agradecer porque... Qué importantes son los mentores y la gente que cree en los jóvenes. Sí, y él en especial, yo me acuerdo perfecto, él era alguien que sí tenía un poder adquisitivo altísimo. Y yo con él le dije, tío, quiero un iPod. Y me dijo, ok, es verano, te voy a dar trabajo. Yo iba en primero de secundaria. Y me dio trabajo en su empresa, él tenía una agencia de publicidad, de impresión. Y me puso en el puesto más talachero y jodido que había. Era en rótulos y montajes. Entonces ahí tienes al niño a los 13 años, era en una Tornado, me acuerdo perfecto, que son como las camionetitas, como las Lobo, pero más chicas, atrás con todos los rollos de viniles, y entonces nos íbamos a todas las oficinas a pegarlos, hasta que una vez me tocó pegar un espectacular. Entonces, cuando mi mamá se enteró, bueno, casi lo demanda y bla, 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 y sí, fue muy simpático. Pero era sabio, tu tío. Te enseñó el valor del trabajo desde abajo. Sí. Y eso es lo que tenemos que aprender. Claro. A ensuciarnos las manos. Yo le llamo talachar, el arte de la talacha. Y yo creo que cuando pierdes el arte de talacha, lo pierdes todo. El decir, hoy toca cargar cajas, tanto toca venir con Mac a tener una entrevista mamona, también toca eso. Entonces el punto a lo que voy es, o sea, el estar dispuesto a hacer la talacha de lo que representa tener el sueño que sea que quieras tener. Sí. Y bueno, después de eso di clases de computación. Sí. Luego me metí daba clases de Mac en una escuela que se llamaba Studio Mac, que era la competencia de otra escuela muy grande. Entonces daba clases de computación, me pagaban 800 pesos a la semana por trabajar de lunes a sábado 9 horas al día. Fíjate. Yo me acuerdo que en ese momento ni siquiera me alcanzaba la gasolina referente a lo que ganaba. Cuando mi papá me prestaba el coche, no me alcanzaba. Pero estabas ahí, trabajabas. Pero ahí estaba, y ahí aprendí, y empecé a dar clases de computación a los 15 años, y luego a los 15 años, pues sí, empecé como con mucho trabajo, y hubo un momento en donde mi familia entró en una crisis muy fuerte a nivel económico. Me refiero a que en ese momento no teníamos, pero pues ni para comer. Íbamos a casa de mi abuela. Digo, no te estoy hablando de que esto fue, y tampoco lo quiero dramatizar, o La Rosa de Guadalupe, pero ha de haber sido una semana en donde teníamos que ir a comer a casa de mi abuela, y yo sabía que era porque no teníamos dinero. Sí. Y era la época en donde yo necesitaba entrar a la universidad. Y yo para esto hice un berrinche antes, previo, porque yo quería entrar a la prepa del Tecnológico de Monterrey. Y entonces mi papá me dijo, pues no. Y digo, en ese momento me llegó como el sí, claro, porque seguro vas y te lo gastas en otras cosas, lo que sea. Y hice un berrinche y dejé de estudiar la prepa. Hasta que la terminé abierta. Cuando llegó el punto de entrar a la universidad y mi familia estaba en ese momento, yo me acuerdo que me senté con mi madrastra, que es como mi mamá también, y ella, en ese punto en donde mi familia no tenía nada, ella me dijo, ¿sabes qué? Veo cómo le hago. Veo cómo le hago si ese es tu sueño, pero yo te puedo echar la mano con la mitad. Sí. Y tú requieres generar la otra mitad. Entonces, el punto es que ha sido una constante talacha y una constante chinga, y cada vez la chinga es mucho más grande, porque cada vez a lo mejor la responsabilidad es más grande. Y los sueños son más grandes. Y los sueños son más grandes, y las visiones son más grandes, y la visión sí es muy importante, que es lo que comentaba. Y que la chinga, como tú le dices, es fundamental. Sí, sí, el estar dispuesto... Esto es parte del mensaje para los jóvenes, ¿verdad? O le chingas duro,
o te lleva a la chingada. Claro. Y basado también en una visión. ¿Por qué? Porque ese es el tema, la visión. Porque si nosotros no tenemos una visión de algo más grande, si lo único que estamos buscando es cómo extraer más valor que el que nosotros producimos, es una vida muy pobre, ¿verdad? Tu visión de generar valor real, profundo y duradero para los seres humanos, te alimenta, ¿verdad? Mi visión de vida es un sueño guajiro, pero es lo que me mantiene de pie. Yo siempre he dicho que mi visión es crear un México primermundista, sin pobreza extrema. Y a lo mejor, ¿sabes qué? No sé. No sé si eso sea posible o no sea posible, pero... Claro que es posible, y lo estamos construyendo aquí, ustedes, nosotros. Exacto. Esta es la razón de este programa. Es porque Daniel me busca a mí. Es porque ustedes nos están viendo. El México de primer mundo es el mundo que vamos a construir. Y hablando de eso, el 26 y 27 de abril vamos a tener un evento de 2 mañanas en el cual estás invitado, ¿sí? Vale 3,000 pesos la entrada, pero es sin costo por nuestros patrocinadores. Ahí lo vas a estar viendo en mi página, ¿ok? Bien, vayan al evento. No, la verdad es que busqué a Mac porque, y era lo que le platicaba, vi uno de sus programas y cuando vi el programa, algo que me hizo mucho sentido es alguien que tiene como toda la experiencia de otras generaciones mucho más grandes que yo, tampoco te quiero decir viejo, sí, pero que tiene como una... Me gusta el concepto no de viejo, sino de sabios. De sabio, bueno, mucha sabiduría, pero que también está muy dispuesto a adaptarse a lo que el mundo del día de hoy está requiriendo y estás como aterrizando eso en jóvenes, por lo tanto a mí me inspiró para poder buscarte. Pero, sí, digo... Y ese también es un mensaje para gente de mi generación. Necesitamos dejar de pensar que nuestra generación somos viejos, ¿sí? Tenemos que vernos como sabios y tenemos que vernos como millennials y juntar esas dos cosas para poder asegurarnos de que añadimos valor. Claro. Si hacemos eso, pues atraemos a este tipo de jóvenes brillantes que quieren estar con nosotros. La vida yo creo que es un intercambio de valores y los negocios también. A medida en la que más valor proporcionas, mucha gente me pregunta cómo emprender o cómo crear un negocio. La verdad es que no tengo idea, volvemos a la fórmula, no existe una fórmula. Sí. De hecho, todos los seminarios que hago, yo no me enfoco en las formas, me enfoco en la persona. Sí. Porque eso es lo más importante. Y la visión, al igual, es fundamental. Yo me gusta definir una visión como un rompecabezas, ¿sí? Como la caja de un rompecabezas. Cuando tienes la caja de un rompecabezas en las manos, ahí tienes una imagen. Y abres el rompecabezas y son puras piezas deshechas. Sí. ¿Qué tan exitoso serías si llego contigo y te doy una bolsa de plástico negra? Te digo así, te digo, Mac, son 5,000 piezas, pero te voy a echar la mano. Es el ángel de la independencia. Me volteo y me voy. Sí. A lo mejor en algún punto abres la bolsa y empiezas a dividirlas y pones la esquinita por acá y la otra cosa por acá y no sé qué, pero en algún momento vas a decir, ¿qué estoy haciendo? Porque ni siquiera tienes clara cuál es la visión. Y parte fundamental de lo que representa una visión es esa caja del rompecabezas y todas esas piezas son los pequeños objetivos y los pequeños resultados. Algo bien importante en el mundo emprendedor es tener resultados y resultados... Me refiero a micro resultados que momento a momento te van empoderando. Claro, claro. Y entonces tenemos que romper esas metas en cachitos chiquitos. Sí, y estar dispuesto, lo vuelvo a decir, a pagar el precio de lo que representa crear una visión. Claro. Y pagar el precio, ¿a qué me refiero con eso? Hacer lo que la gente normalmente no haría. O lo que tú normalmente no te gustaría hacer. Y empezar por ahí, que eso sea lo primero que hagamos en la mañana. La gente quiere muchas cosas. Yo quiero muchas cosas, pero eso no significa que es a lo que yo estoy comprometido. Y si nos basamos en lo que queremos, o si yo me baso en lo que quiero, es muy cómodo y es muy irreal. Eso es muy diferente a estar dispuesto a decir, este es a lo que yo estoy comprometido y eso lo que representa es pagar el precio. Puedo poner un ejemplo. Si te has graduado de cualquier cosa, ya sea de la secundaria, prepa, universidad o del kinder, ¿sí? Pero tienes algo en lo que te graduaste en la escuela. Era tu compromiso graduarte, dado el papel.
Pero tú no querías levantarte diario a las 6 de la mañana, ¿o sí? ¿No? No querías hacer todas las tareas, ¿o sí? No querías a lo mejor dejar de salir con tus amigos a la cuadra por ir a hacer un trabajo. No, hasta que llegas a cierto momento dentro de tu vida y dices, no tiene que ver con ganas, carajo, tiene que ver con propósito. Con acción. Sí, es otro nivel. Cuando se trata de propósito, entonces la visión es más grande y eso te guía y te levanta de la mañana porque sabes que el levantarte de la mañana está contribuyendo a algo sensacional. Las grandes visiones siempre también tienen grandes apoyos. Sí. Y también, fíjate la visión general que tenemos en México. Una persona exitosa, una persona feliz, pues es alguien que a lo mejor, bueno, mijito, estudias, te casas, tienes hijos, te compras tu casa, bla, 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 bla. Y entonces ahí está la gente toda la vida chingándose para eso. Sí. Cuando creo que si por un momento te das cuenta que puede ser una inspiración para algo mucho más grande que tener una casa, una familia, que realmente tus acciones pueden impactar lo que hace tu vecino. Sí. O la calidad de vida de muchísima gente de allá afuera. Si ayudas a construir un México de primer mundo, que Sí. ese es mi sueño, para eso trabajo y me canso que lo vamos a lograr. ¿Lo vamos a lograr? Sí, y no solamente lo vamos a lograr, ya lo estamos logrando. Sí, claro, claro. Estamos en un momento de México extraordinario. Claro. Y yo sé que México tiene muchísimas, como le dicen, como en la parte polite, áreas de oportunidad. Sí, tenemos muchísimas cosas en las cuales trabajar, pero tenemos también muchísimas cosas que están funcionando. Sí, totalmente. Hay más de 250 startups de fintech funcionando en México. Ya. Hay más de 250 empresas ya funcionando, creando energía limpia. ¿Sí? Somos el octavo país ahora que más turistas recibe en el mundo. Digo, y puedo seguir y seguir y seguir. Y si te interesa eso, ven al evento del 26 y 27 de abril en Canacintra. Pero, entonces los jóvenes, si quieren ser exitosos, que se raspen las rodillas, que se pongan a trabajar, que tengan una visión más grande que sí mismos. Ahora, platiquémosle a la gente de mi generación. ¿Qué nos puedes decir tú a mi generación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder ayudar a los jóvenes como tú a construir ese México de primer mundo? ¿Cómo hombro con hombro sacamos esto adelante? Por un lado, es ponernos a prueba. ¿Sí? Y eso significa tampoco no hacernos la fácil. ¿Sí? Que las cosas generen un desafío en cada Pero que uno de nos pongan a nosotros. prueba, que nos den la oportunidad. Sí, Sí. sí. Ok. Que nosotros podamos darle la oportunidad a la gente grande de acercarse a nosotros, pero sí es una brecha generacional. Pero juntos habitamos este país. Y hay muchísima de la experiencia que tú tienes y muchísima sabiduría que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque también, por otras, los millennials queremos todo así. Y todo es reemplazable. Estamos en una tendencia en donde todo, si no me gusta, lo reemplazo. Y entonces la gente no está dispuesta a pagar el precio. Si el niño llora, le dan un dulce. Si el dulce no le gusta, le hacen... Y yo sé que a lo mejor hablo mucho en palabras generales o hablo muchas de las cosas que normalmente no se dirían o no hablaría. Yo sé que es mi opinión, pero por ejemplo, mi opinión, yo no creo que el gobierno está mal. Yo no creo, evidentemente hay muchos niveles de corrupción, hay muchas de las cosas que no están ocurriendo, pero yo creo que estamos viviendo en un tema en donde la sociedad requerimos crear conciencia de que este es nuestro país y que no depende del gobierno que el país funcione. Depende de todos y cada uno de nosotros, porque creemos los ciudadanos a lo mejor que el gobierno es un ente que vive en el superior, que nos controla y que nos domina, pero el gobierno es gente. Mi generación 2030-2036 va a gobernar. ¿Sí? Y eso es también lo que requiere las generaciones superiores entender.
y de qué forma podemos o pueden ustedes seguir siendo una fuente de inspiración para lo que viene adelante. ¿Ok? ¿Cómo nos volvemos fuente de inspiración? Hay un mundo ahí afuera que está diciendo, hay un cambio generacional, ustedes no entienden. Y sin embargo, yo cuando voy a hablar en las universidades a los jóvenes, hay una magia, porque dicen, caray, una persona mayor que entiende. Y sí, cuando uno se abre, cuando uno se interesa, están ellos tan ansiosos de que seamos una unidad. Pero quiero aquí que Daniel nos platique desde su perspectiva, porque finalmente lo que digo yo, pues es mi óptica, pero me interesa la óptica de alguien que está del otro lado y que está viviendo esa realidad y que está interactuando con personas de mi generación y encontrándose ciertos frentazos y por otro lado un recibimiento muy amplio. Sí, y mira, por otro lado nosotros como jóvenes requerimos entender, no le atino a la cámara, ahí está, requerimos entender que también debemos de formular credibilidad ¿Sí? con la gente grande. ¿Por qué? Porque el hecho de que nazcamos, lo vuelvo a decir, no significa que nos merecemos nada. El hecho de que respire no significa que merece que Mac me entreviste. ¿Sí? Requiero tener mucho trabajo y mucha credibilidad en ti para que tú me abras este foro. Te estoy poniendo este ejemplo como algo general, pero creo que este ejemplo lo puedo poner en las demás cosas. Porque ¿Sí? yo sé que cuando las cosas a los jóvenes en general no nos salen, nos frustramos. Y hacemos en mil cantidad de cosas, ya sea para llamar la atención, ya sea para buscar reconocimiento de alguien más, o lo que sea que hagamos. Sí, pero fíjate, el ejemplo que tú das, tú dices, para que Mac me entreviste. Pues sí, tú me hablas y sí, yo digo, a ver, para que te entreviste te quiero conocer. Pero hiciste algo absolutamente fundamental. Fuiste enfrente de lo que tú querías. Y eso, decía Woody Allen que la mitad del éxito en la vida es simplemente aparecer. ¿No? Claro. Y es eso. Ahora, cuando te entrevisté y vi tu empeño, tu pasión, dije, definitivamente te quiero tener aquí. Pero si tú no levantas el teléfono, si tú no vas enfrente, ¿sí? Y entonces muchos de los jóvenes creo que no se exponen a la posibilidad de rechazo. Y hay que entender que el rechazo... Es parte de. ¿Sí? Es parte de, claro. ¿No? Sí, la gente a veces me pregunta, por ejemplo, de, oye, ¿y cómo le hiciste para que des una conferencia aquí o des esto acá? Por ejemplo, hoy en día hago conferencias y es algo pues, por lo cual las vendemos. Pero Sí. para poder vender conferencias hice no sé cuántas gratis. ¿Sí? Y estuve aquí y estuve acá. Y te lo puedo poner como un ejemplo, pero no sé, las cosas no nos van a llegar. Y eso es algo que los jóvenes quiero que entiendan. Las cosas no llegan. No llegan. No llegan. No. Hace rato, y eso también es algo que tu generación requiere enseñarnos. ¿Sí? Que las cosas no llegan, que las cosas se generan. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tu generación creo que vivía también en una monotonía diferente de lo que el mundo amerita hoy. La gente después de estudiar conseguía un trabajo fijo. Y el trabajo fijo, el sueño era dentro de la empresa en donde se iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, por otro lado, la gente decía, sí, ve, estudia y cuando estudies te vas a conseguir un muy buen trabajo. Si supieras, pero por otro lado, entonces está esa tendencia con la tendencia millennial de que la gente no está dispuesta a pagar el precio. ¿Y a qué voy? No sé, si yo te dijera, la mayoría, bueno, no la mayoría, el 100% de la gente que trabaja con nosotros es joven. ¿Sí? Sí, creo que el 100%. Si yo te dijera cuántos, y es triste, pero ¿cuánta gente no está dispuesta a pagar el precio de lo que significa nada más tener un horario? Es como, sí, yo quiero tener muchísimo dinero, pero ni siquiera estoy dispuesto a trabajar por él. Quiero que me llegue. Y las cosas no llegan. No llegan. Las cosas se trabajan. Y más si queremos tener resultados grandes. Yo sé que, mira, si hay algo en lo que yo creo que me define, es que me encanta generar resultados. Rápido. ¿Sí? Pero también sé que eso tiene un precio a pagar.
Así es. Y finalmente una de las grandes lecciones de la vida es que toma el doble de trabajo de lo que esperamos, pero una vez que está encaminado, llega el doble de rápido de lo que esperábamos. Entonces, esa es una lección para los jóvenes. Si nosotros queremos tener éxito, necesitamos trabajar durísimo. El que más duro trabaja es el que más éxito tiene. Si nosotros vemos, por ejemplo, la historia de Leonardo da Vinci, de Beethoven, de Edison, trabajaban. Producían tantas cosas malas como el resto de la gente, pero como trabajaban más. De vez en cuando la musa se les sentaba sobre el hombro, los inspiraba y creaban cosas absolutamente maravillosas. El trabajo es fundamental. Sí, creo que no puedo estar más de acuerdo. Y vuelvo a lo mismo. Es el entender que las cosas, y esto se lo digo a los jóvenes, las cosas no nos van a llegar. Y el hecho de que tú te gradúes no significa o el hecho de que estudies una carrera, hay tanta evidencia de que podemos crear lo que sea que queramos crear. Como siempre digo, todo siempre se puede. Claro que todo siempre se puede, pero siempre y cuando te des cuenta que eres tú el que va a hacer lo que va a hacer que lo que quieras sea posible a medida en la que pagues el precio. Ok, crear. Danos, yo sé que no hay fórmulas, pero una experiencia de vida tuya. 6 empresas. ¿Cómo se crea desde tu óptica para poder generar algo valioso? Yo creo que el cómo, la misma pregunta radica a la fórmula. No sé cómo. Yo no te podría responder o decirte un cómo. Yo creo que es... Pues nos has dado 2 evidencias durante esta plática. La primera fue empezar con una visión de lo que yo quiero lograr al final. El propósito es absolutamente fundamental. Y el trabajo duro. Pero ¿sabes qué, Mac? Eso es lo que a mí me ha funcionado y es lo que a ti te ha funcionado. Pero también a lo mejor hay gente que le va a funcionar otras cosas. Yo creo que lo principal Sí. y lo que englomera todo, y si hay algo que me gustaría como compartir, Sí. es que la acción es bien importante. Sí. Y lo vuelvo a decir, eso a lo mejor a mí me ha funcionado y me vuelve a seguir funcionando. Pero hay gente que su propósito a lo mejor es distinto. Pero ante ese propósito requieren tomar acción. Entonces, la acción independientemente de lo que hagamos, independientemente, si es ser un buen papá, una buena mamá, un buen compañero, una persona que va a salvar el mundo o una persona que quiere ser un gran empresario, el trabajo duro, ese no te lo vas a quitar de encima. Y la visión, tampoco, porque si no hay visión, no vas a tener aquello que te va a motivar. Vas a estar tú pensando en acciones y no en propósito. Y el propósito es lo que lo cambia todo. Entonces, tú dices que no tienes fórmula, pero pues entre líneas pues ya voy sacando 2. A ver, ¿qué más hay por ahí? Sí, pero a lo que voy es que yo no lo quiero generalizar o en que la gente diga, esa es la fórmula que funciona. No. A lo mejor no, y hay evidencia. Pero en ha el mundo. funcionado para ti. Sí. ¿Qué ha funcionado para ti? El tener visión, el trabajar duro. ¿Qué más? El crear equipo, el salir a hablar en público, el compartir tus ideas, el comprometerte. Yo creo que esa es parte de mi deuda con la sociedad. Deuda con la sociedad. Sí, a lo que me refiero con esto es que creo que he sido un privilegiado en esta vida y la sociedad me ha dado mucho. Ya han sido muchos precios a pagar para lo que te estoy diciendo, pero... Okay. Has sido un privilegiado porque la tuviste es duro. Sí, pero ¿sabes qué? He sido un privilegiado Sí, porque al mismo tiempo de tenerlo duro tengo gente que son ángeles en mi vida, tengo la oportunidad de estar sentado frente a ti, tengo la oportunidad de irme en 2 horas a Santiago de Chile. Esas creo que son oportunidades en las cuales me siento profundamente bendecido y al mismo tiempo creo que también
si yo puedo inspirar o tengo la capacidad de inspirar a alguien, y no te lo digo desde un punto de vista arrogante, pero si yo sé que yo puedo crear, aunque sea una semilla en ti, para que puedas tomar acción con cualquiera que sea el sueño, eso yo creo que es algo que le debo a la sociedad. Ok, entonces, vamos viendo. El tener una visión, el trabajar duro, el ser profundamente agradecido y el inspirar. ¿Okay? Pues para alguien que no tenía idea de cómo se define, pues vamos bastante bien. A ver, síguele. No, digo, cualquier persona que pueda estar escuchando, leyendo, viendo esto, simplemente háganlo. O sea, el hecho de darnos cuenta que estamos vivos y de hacernos cargo de lo que tenemos, yo creo que ese es un gran privilegio. Y el ver hacia dónde vamos, y evidentemente no va a ser fácil, pero son esos pequeños momentums que también inspiran mucho. Sí. El decir, qué chingón. Sí, sí. ¿Quién te ha inspirado en tu vida? ¿Quiénes son tus ídolos, tus mentores? Mira, te los puedo decir por nombre y apellido. Eso. Pero mi tío Ramón fue de los primeros. ¿Ok? Porque creyó en ti. Porque creyó en Y ti. porque te hizo trabajar. Sí. ¿No? Sí. De ahí te puedo decir, mi papá es alguien que admiro mucho en un tema de contención familiar. ¿Ok? Entonces, lo que estás empezando, no por donde empieza la mayor parte de la gente con algo muy lejano, sino que estás empezando con algo muy cercano. Esto es interesante. Sí, mi madrastra siempre me demostró como la parte del trabajo duro y la parte de ser la mejor en lo que haces. Okay. Tengo mi tía, que ha fungido en gran parte como mi mamá, la admiro mucho como en el tema del amor que me brinda. Sí. Y ahí te puedo decir, gente que admire, pues Francisco Saz es una de las personas que me formó para poder ser o hacer parte de lo que hago, y es alguien que igual admiro profundamente. Luis Mercado es otra persona que constantemente cree en mí. Te puedo decir, gente que conozco, Héctor Cruzado, que lo vi ayer, que es fundador de Zoe Water. La verdad es que sí, gente que admiro mucho, radica mucho en mi núcleo más cercano. Ok, ok. Y luego has salido a buscar a gente, ¿verdad? Como que tú tienes una relación con el señor que creó un banco en Bangladesh. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo llegué a Yunus? Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz. Es una historia igual de miedo y rechazo muy simpática. Porque yo me acuerdo que hace muchos años yo fui a Querétaro. Sí. Y hubo un congreso de jóvenes en el cual estuvo Pepe Calzada, que fue gobernador de Querétaro. Y llegó ahí, se paró, dio un discurso, y al final de su discurso dijo: háganme cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran y yo se los voy a responder de la manera más objetiva que pueda. Y yo me acuerdo que éramos un foro a lo mejor de unas 1,500 personas y hubo un silencio y una incomodidad sepulcral. ¿Por qué? Porque veníamos recientemente creo que del Yo Soy 132, en donde los jóvenes y el gobierno, o sea, como que el gobierno dijo, los jóvenes, no. La verdad es que fue algo así. ¿Por qué? Porque fue una separación muy grande que hubo entre la juventud y el gobierno. Y entonces cuando hubo ese silencio sepulcral, yo me acuerdo que pensaba y decía, qué valor de un gobernador decir públicamente, échenme la pregunta, qué padre. Y entonces me acuerdo que algo en mí dijo, levanta la mano. Levanté la mano y era el único con la mano levantada de este foro. Me seleccionan, me acuerdo que va corriendo una persona y me da un micrófono. Y yo me paré y entré en pánico. Fue como todo mundo, 1,000 y pico de personas volteándome a ver y y no me acuerdo qué le pregunté. De verdad no me acuerdo qué le pregunté. Algo tenía que ver con un tema de desarrollo social porque elige México. Pero enfrentaste tu miedo. Sí. Y cuando uno enfrenta su miedo pasan cosas maravillosas. Sí, y yo creo que no es algo que pasó. Hoy en día veo que es algo que si nunca hubiera hecho esa pregunta, jamás hubiera... Después de eso se acercó conmigo una persona y me dijo, yo soy parte del equipo de Mohamed Yunus y te queremos invitar al Global Social Business Summit. Y entonces ahí fui y generé todo el apoyo para ir a Malasia.
Y en Malasia lo conocí y fue alguien donde tuve la oportunidad de estar cerca, en donde tengo la oportunidad de hacerle preguntas, en donde es otra de las personas que admiro porque de la nada él creó un sueño. Claro. Entonces, es vasta la evidencia. Y no sé, por ejemplo, la historia de México, Mac, de México como República Mexicana. Es una historia que si tú la ves, y a lo mejor puede que hayan historiadores que me digan, no, así no es, pero si te pones a ver la historia como nos las cuentan, un brother Sí. que a lo mejor estaba con sus cuates, bueno, no, yo siempre lo digo así, pero evidentemente la historia no fue así, pero dijo, ya no quiero que esto sea el virreinato de la Nueva España, que esto sea México. Y se paró con un estandarte enfrente de muchísimas personas y dijo que viva México, en un pueblo que es Dolores Hidalgo, que está, o lo que es que no es el DF, pues. Sí. Sin medios de comunicación, en ese momento no había Facebook Live para que la gente se enterara de, ay, mira, ya hay alguien que está declarando que esto es México. Y entonces se paró y él hizo eso. Y lo que él comenzó a hacer, evidentemente pagó muchísimos precios y uno de los precios que pagó fue su vida. Sí. Pero hizo de la República Mexicana, y fíjate la historia, alguien que se paró a decir viva México, hizo que hoy en día tú y yo podamos llamarnos mexicanos. Claro. Creo que esa es otra historia de todo lo que es absolutamente posible y cómo un mexicano puede crear lo que sea que quieras crear. Y hay tanta evidencia de que México es el mejor, bueno, yo creo que es el mejor país del mundo. Concuerdo contigo. No porque sea mi patria, porque sea mi país, porque yo soy mexicano, pero la gente, el emprendimiento, la juventud, el conocimiento, y depende de nosotros hacer que México sea aún más competitivo, sea Sí. aún más productivo. Y depende de los jóvenes el decir, y escuchen jóvenes, nosotros nos va a tocar dirigir este país. Sí. Y requerimos estar preparados para empezar en no tener no seguir con este discurso de, sí, el México que está horrible y corrupto. No, el demostrar a la gente... El México que está bien, el México de oportunidad, el México que a ti te ha dado la oportunidad de crear 6 empresas. El México que me ha dado la oportunidad de todo. Y sabes, mira, la gente, por ejemplo, los mexicanos que viven en otro país, ¿por qué tienen que ser tan patriotas en otro país? ¿Sí? ¿Por qué tienen que ser tan mexicanos en otro país? ¿Qué ocurre cuando estás aquí? ¿Qué ocurre con tu día a día? ¿Qué ocurre con la congruencia que pones? Y yo sé que es muy romántico el decir, sí, todo cambio empieza en tu casa, pero sí, toda congruencia empieza en tu casa. Por ejemplo, yo dejé de comer carne roja por X o Y razón, pero la carne roja es una de las principales cosas que más contaminan. ¿Cuántos kilos perdiste? 27. 27 kilos perdió. Dijo, quiero ser sano. ¿Okay? Que es otra lección de el emprender en la vida, es tomar decisiones para tu salud. Así es, y es algo que evidentemente pagué un precio y dejé de comer, cambié todos mis hábitos alimenticios. Extraño los tacos al pastor, como no tienes idea, pero a lo que iba con esta historia es de cuánta gente no va y se pelea y, ay, sí, la contaminación, y vamos a... La gente que recicla, o que separa bolsas y no sé qué, y se comen un bistec. Ese bistec, no me sé los números, pero sé que contamina mucho más que la bolsa. Y no te lo estoy diciendo, no soy... Bueno, la carne contamina más que los autos. Sí. ¿Ok? Entonces tú tienes el producto del popó de todos estos animales, que es un gas 100 veces más potente que el CO2. Entonces, hay una industria muy poderosa que dice, pues, no me peguen porque estamos alimentando al mundo, pero sí, esas cifras son importantes. Y ya viene la carne hecha en laboratorio. Que eso es impresionante. interesantísimo, ¿no? Entonces, jóvenes, seamos congruentes. Familias, seamos congruentes. Empresarios, paguemos impuestos. Hagamos las cosas como están diseñadas, hagamos las reglas como están diseñadas para que funcionen. Y para que funcionen aún más y aún mejor de lo que pueden llegar a funcionar. Hagamos de este país, que es un país económicamente competitivo, activo, que promovamos el comercio formal. Promovamos muchas de las cosas donde a lo mejor vamos a empezar por diferentes cosas, pero quién sabe. Pero nos lleva al Estado de Derecho.
Y el Estado de Derecho es absolutamente crucial. Esa es la gran lucha que tenemos. He tenido aquí en el programa mis amigos que han estado detrás de la ley 3 de 3. Entonces, ese es el tema. Necesitamos, no tenemos derecho de quejarnos si no participamos. Sí, de quejarnos si no participamos, si no somos congruentes. ¿Sí? Lo vuelvo a decir, no te gusta el país en el que vives, cuando te paran que te lleven al corralón, no pagues la mordida. ¿Sí? Ahorita lo que estamos, soy parte de Coparmex, lo que estamos haciendo en Coparmex, la campaña Yo no doy mordida, hay tantas cosas que sí se están haciendo, incluso las mismas noticias. O sea, hay tantas cosas que sí están ocurriendo, pero la gente prefiere compartir el secretario de Educación que dice leer en vez de leer. ¿Y cómo es posible que alguien y que no sé qué? Cuando voltea a ver la congruencia e incongruencia en la cual estamos viviendo. Entonces, sí, México es un gran país. México es un país extraordinario. México tiene evidencia de que puede tener al hombre más rico que el mundo tuvo, ¿Sí? que fue Carlos Slim. Y no solamente él, tiene muchos más. Tiene académicos, tiene premios Nobel, tiene tantas cosas que sí las tiene. Sí, sí, pero ¿sabes lo que requiere México? México te requiere a ti. Requiere que tú asumas tu grandeza. Tú, igual que Daniel, igual que yo, somos la ecuación. Un país cambia porque un pequeño grupo de personas empeñadas lo han hecho cambiar. Claro. Y por eso estás aquí y por eso nosotros estamos aquí. Asume tu grandeza. México me refiero a cada ciudadano y cada sociedad nos merece en nuestra mejor expresión. Sí. Nos merece nuestra mayor congruencia. Nuestros hijos, no tengo hijos, pero cuando tenga hijos sé que nos van a merecer. Sí, así es. Y yo creo que esa es la congruencia que sí es trascendental. Que podamos demostrar a la gente que sí se cumplen los sueños. Sí. Que tengamos un héroe en México. México no tiene héroes hoy en día. Pues si no tiene héroes, seamos nosotros los héroes. Levantemos la mano, como Daniel lo hizo dentro de ese evento, y si requieren líderes, seamos esos líderes, seamos la luz que queremos ver en el mundo. Yo sé que tú tienes un avión que tienes que ir a tomar en unos minutos, entonces vamos empezando a cerrar el programa. Okay. ¿Qué mensaje quieres dejar con nuestra audiencia? ¿Qué mensaje quiero dejar con la audiencia? Creo que he sido muy repetitivo con respecto a eso. Todo siempre se puede. Empieza con la congruencia de tu casa, empieza con la congruencia de seguir tu sueño y tomando acción y pagando el precio y lo que eso representa. No hay una fórmula. Yo te puedo decir, haz lo que amas, haz lo que te apasiona. Si no te apasiona lo que estudias, no lo hagas. Si no te apasiona lo que trabajas, trabaja en algo nuevo. Yo sé que la carga social es muy fuerte. Yo sé que la competitividad es muy fuerte. Pero tenemos una sola vida. Independientemente de las creencias religiosas, espirituales que tengamos, ahorita estamos vivos. Y ¿Sí? Ha sido gracias a cada una de las decisiones que hemos tomado que nos tienen respirando en este momento, pudiéndonos tocar las manos y frotarlas de esta forma. Y el darnos cuenta de que eso, yo creo que es una absoluta bendición. Y no todos pueden eso. Y no todos pueden vivir la vida que tú estás viviendo. Entonces, sácale lo mejor de eso. Y si le sacas lo mejor de eso y lo haces de algo productivo, fíjate el impacto que eso puede llegar a tener. Entonces, no es fácil, no es bonito, no es cómodo, pero si ya de por sí no estás haciendo algo que te gusta, estás pagando un gran precio. Porque vivir representa un precio a pagar. No Claro. todo el mundo elige vivir. Entonces, vivir. ¿Qué hemos escuchado esta noche? Hemos escuchado que tenemos que partir de una visión más grande que nosotros, que tenemos que trabajar durísimo, que tenemos que ser personas que enfrentamos nuestros miedos y levantamos la mano cuando todo el resto del mundo tiene miedo y pavor, y que el ir enfrente de las cosas nos da oportunidad. Que somos personas comunes y corrientes, como todos los demás, pero lo que nos distingue es que nos levantamos en la mañana y nos ponemos a trabajar. Que somos personas que buscamos el Estado de Derecho y que no tenemos derecho de quejarnos si no participamos. Para mí, el tener a Daniel
con nosotros esta noche, pues ha sido un verdadero placer. Entonces, vamos a tratar mañana en la noche, terminando esta grabación, de conectarnos, tú desde Chile, yo desde aquí de México, para contestar preguntas y respuestas. Y Me encanta. espero No, y- que se pueda. No, sí, de que se puede, se puede. Entonces ¿Sí? vemos cómo le hacemos. Independientemente de eso, búsquenme en mi Facebook, Daniel Acosta Fregoso, ahí le pueden dar like, respondo siempre las preguntas en mi página de internet. Vamos a hacer un seminario muy pronto Sí. para que se llama Ser Saludable, que está diseñado para crear la mayor productividad en la gente, hacer la gente mucho más productiva. Y tú eres ejemplo. Tú eres ejemplo. Finalmente hay que predicar con el ejemplo. Y Daniel es un joven que predica con el ejemplo. Me da tanto gusto haberte tenido aquí. Para mí eres un ejemplo para tantos jóvenes allá afuera que necesitan mentores mayores y mentores pares. Y entonces aquí los tenemos. Y este es su espacio. Estén con nosotros cada 15 días y estamos aquí para construir juntos ese México de primer mundo que todos añoramos. Nos vemos en la próxima y contestamos a preguntas en unos momentos. Quédate aquí. Daniel, Mac, gracias. gracias. Gracias a todos.